sería ¿quién? 3 por Q al cuadrado menos 5, todo esto al cuadrado, por la derivada de U, ¿sí? Entonces, por la derivada de U, ¿quién es U? U es igual a 3Q al cuadrado menos 5, ¿sí? ¿Cómo derivo esta función? Se queda 3 6. por 6Q. 6Q. Claro, acá tengo una suma. ¿Se acuerdan que ayer vimos suma? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Derivada de una constante, dijimos que era 0. Derivada de 3Q al cuadrado es 6 por Q, ¿sí? Entonces acá, ¿qué me faltaba la U derivada? ¿Quién es la U derivada? 6 por Q, ¿sí? Entonces, la derivada de esta función es, si no me equivoco, 36 por 6 es 216 por Q por 3Q al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿sí? Veamos si es cierto. Sí, así nos había quedado. En 216Q. Bueno, a ver, veamos en el Symbolab qué nos da. Ustedes me dictan la función. ¿Sí? Vamos a ir acá. Recuerden que cuando entro al panel del Symbolab tengo que elegir acá. Este botón que dice D sobre DX. ¿Sí? Escribimos la función, ¿cómo era? 216. No, no, la función original, antes de derivarla. 12 Sí, entre paréntesis 3Q sí, al cuadrado sí, menos 5 sí. y al cubo todo. Ajá, todo el cubo. Bueno, veamos qué nos dice el Symbolab. Derivada, derivada, derivada. Ven, aplico la regla de la cadena, que es lo que vimos nosotros. Y acá está. 216 por X. Bueno, ella le llama, acuérdense que siempre va a aparecer X, le va a cambiar el nombre a la variable. Por 3X cuadrado menos 5 al cuadrado. O sea que lo que hicimos está bien. ¿Sí? ¿Ven? Symbolab les da la misma respuesta. ¿Estamos? ¿Alguien, ustedes están usando el Symbolab? ¿Alguien tiene algún problema con este software? ¿Lo están usando o no? ¿O todavía no llegaron a usarlo? Yo lo usé 2 o 3 veces nada más. Bueno, gente, a mí me interesaría que aprendan a usarlo, ¿sí? Porque justamente le permite o le facilita muchas cosas, ¿sí? Bien, veamos ahora lo siguiente. Vamos a ver esta función que tengo acá. Quiero derivar esta función que tengo acá. Para eso, fíjense que tengo una función de tipo exponencial, ¿sí? La derivada, acá le escribí la reglita, la derivada de una función exponencial de base e, ¿sí? Fíjense acá lo que dice. La derivada de e a la x es e a la x, es la misma. Pero cuando el exponente no es x, es otra expresión, la derivada de esa función exponencial es e elevado a la función que tengo acá arriba, o sea, que fíjense que queda igual, ¿sí? Multiplicada por la derivada del exponente. Esto hace referencia siempre a la regla de la cadena. Cuando yo identifico una función dentro de otra, siempre aplico la regla de la cadena, ¿sí? ¿Cómo entonces harían para derivar esta función que tengo acá? Bien. Te quedaría e elevado a la raíz quinta por No, eso no es raíz quinta, es raíz de s. raíz de Es- 5. porque ese es, o sea, es una variable. Si fuera Ajá. raíz quinta,
Si esto fuera un 5, bueno, mira, ahí está bien, Lucas, que dijiste esto. Si esto fuera un 5, ¿sí? En vez de una S fuera un 5. ¿Cuál sería la derivada de esto? ¿Lo podés resolver o no? Ah, no. Sí, sí. E, o sea, si yo tengo E elevado a la raíz de 5, ¿cuál sería la derivada de esto? Raíz de 5 por raíz de 5 menos uno. Y Ajá, 5 medios. 5 medios. ¿Alguien más? Creo que yo ayer se los dije a todos. Y se los dije después de que han rendido el parcial. Ustedes tienden, ¿vieron como el límite tiende a? Bueno, acá, ustedes tienden a actuar, digamos, como por impulso, ¿sí? Como sin pensar lo que están diciendo. ¿Está? O sea, acá derivaron y ni miraron lo que había, ¿sí? ¿Por qué les digo que ni miraron lo que había? Uno me dijo es E a la raíz de 5 menos uno, no sé qué cosa. La otra me dijo E a la un medio o no sé qué cosa. ¿Qué es E? ¿Qué es E? Una constante. Una constante. ¿Y qué es raíz de 5? Un exponente. Una constante No, también. chicos, raíz de 5, ¿qué es? ¿Un número o no? E es un número. ¿Sabían ustedes eso? Que es igual a un numerito que es aproximadamente 2,71, ta, 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 ta. Eso lo sabían, ¿no? E es un número. Si E es un número y raíz de 5 es un número, ¿cuál es la derivada de un número? 0. Cero, porque es una constante. ¿Estamos? Entonces, no se apuren a aplicar reglas y exponentes y esas cosas. Miren lo que tienen para hacer. ¿Sí? Usen la materia gris que tienen adentro de sus cráneos para poder hacer las cosas más fáciles. ¿Sí? Fíjense, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes en un, no sé, en un examen hubiesen tenido esto y escribían lo que me dijeron, bueno, es un cero, ¿no? Un cero como la derivada. Bien, volvamos acá. Ustedes disculpen que yo a veces sea así como muy directo, pero yo eso lo digo porque me parece que a veces uno no se da cuenta de esas cosas y bueno. Entonces, tengo una función exponencial, ¿sí? Pero aplicamos esta regla, la regla de la cadena. ¿Qué? Entonces, ¿cómo va a quedar esto derivado? La derivada de lo que está más afuera, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la derivada de lo que está más afuera? Según la regla. La derivada de la raíz de S, entonces. Claro, exactamente. Por Eh, regla, e elevado a cualquier cosa me da e elevado a cualquier cosa multiplicado, la derivada, ¿no? Multiplicado por la derivada del exponente. Entonces, fíjense acá.
Este sería como el paquete grande, y la derivada de esto es la misma expresión, ¿sí? ¿Qué le tengo que...? Ven que acá está, e a la raíz de s. La tengo que multiplicar por la derivada de lo que está más adentro, que sería esto, derivado. ¿Sí? Esto sería así, la derivada de lo que está más afuera por la derivada de lo que está más adentro. Esa sería la aplicación de la regla de la cadena. ¿Está? Raíz de s. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de la raíz de s? Siempre acuérdense que cuando tengo una raíz, ¿sí? Lo que más me conviene es ¿qué cosa? Escribir esa raíz como ¿qué? Como una fracción. Como una potencia racional, ¿sí? Como una potencia racional. Entonces yo tengo acá, derivada de s, escribo esta raíz como una potencia racional. ¿Para qué? Para poder aplicar la regla de ¿quién? Del exponente. ¿Sí? Bajo el 1/2, bajo el exponente, y le resto 1 al exponente. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo derivada de lo que está más afuera por la derivada de lo que está más adentro. ¿Sí? Y ahí arreglo un poquito esto. Sí, acuérdense siempre que generalmente pedimos que las potencias siempre queden positivas. ¿Sí? Bueno, me queda esto Profe, acá. ¿de dónde salió ¿Sí? el menos 1/2? Por la regla del exponente. Pero ¿Cómo aplicamos aplicamos la un... regla del exponente? Bajo el exponente, ¿sí? Este que tengo acá, lo bajo, 1/2. Y a este valor le resto 1. Me Sí, lo sí. dijiste vos, Lucas. Sí, sí. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Claro, yo lo pensé como menos 1/2 ese nada más. Me había olvidado de restar arriba. No, no. Sí, pero guarda, porque hay algo con lo que se confunden siempre. Primero restan y después bajan el exponente. Eso no es correcto, ¿sí? El exponente que aparece acá como coeficiente es el mismo que está en la función original, ¿sí? No resten primero y después bajen el exponente. Primero bajo el exponente y después le resto, para no confundirse. Bien. Vamos al Symbolab, vamos a practicar uno más con el Symbolab y después ya nos ponemos a trabajar con el producto y el cociente. Bueno, a ver, cántenme la función. ¿Cómo era? Esta era e elevado a la raíz, Raíz no, de X. e elevado a la raíz de x. Acá acuérdense que siempre le llamamos x. ¿Sí? Bien, a ver qué nos dice el símbolo. Aplicamos la regla de la cadena. Bien, y acá nos quedó lo que teníamos. ¿Ven acá abajo? E elevado a la raíz de x sobre 2 por raíz de x. E elevado a la raíz de x por 2 por raíz de x. ¿Sí? Nos quedó lo mismo. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita, duda? ¿Algo? Ahí en el Symbolab, si vos pusieras el botoncito que apretaste o ponés en el buscador derivada, ¿es lo mismo? ¿Ves que ahí dice ver todo? Si vos apretás ahí aparece derivada. Ah, sí, sí, es lo mismo. Sí, ¿Es sí, lo sí, sí, mismo? sí. Ok. Sí. Lo que pasa es que fíjate que acá cuando, yo la verdad que no sé, nunca lo hice así, pero supongo que acá tienen que tener cuidado porque a ver si yo pongo derivada de x cuadrado, a ver si me tira error. Ah, no, está bien, la podés escribir sin paréntesis por lo que veo. Derivada de x cuadrado, x de 2x. A ver si la escribo Ahí con me entraba la paréntesis. duda de cómo escribirlo cuando apretaba ahí o el botoncito. Es como que... No,
Vos siempre fijate que para calcular cualquier cosa, o sea, una matriz, un determinante, una derivada, siempre te va a abrir o los paréntesis donde vos vas a escribir, o por lo que veo acá, si vos elegís, como decía ahí, derivada. Yo acá, por ejemplo, a ver, derivada, yo voy a abrir un paréntesis, a ver qué hace. X al cuadrado. Bien, te debería dar lo mismo. Está bien, 2x, si no hay problema con los paréntesis. ¿Está? Yo lo único que siempre digo, acá hay que tener cuidado cuando escribimos la función, ¿sí? Porque nosotros recién, por ejemplo, teníamos e elevado a la raíz de s. Si yo por error pongo e por raíz de x, no me va a dar lo mismo, obviamente, ¿no? Me va a dar otro valor acá, ¿ven? E sobre 2 por raíz de x. Entonces, ahí por escribirlo mal, obviamente me da otra derivada, porque no es la misma función que yo tenía. Y puede Por ser eso. que cuando busquemos una derivada se puede escribir una multiplicación. Eso es lo que no entendí, cómo escribir el por. Bueno, ahora justo vamos para ahí. Acá vos tenés, generalmente el por no se escribe, ¿sí? Ah, O porque en sea, el GeoGebra tampoco pude. ¿eh? Porque lo intenté hacer en el GeoGebra y no tampoco pude como expresar el por. Generalmente una cuestión, ¿no? En los software el por se escribe con el asterisco, nunca con el punto. Ah, ok. Con O sea, si el... vos acá tuvieras, no sé, vamos a hacerla más fácil, no sé, x por raíz de x, ¿sí? Lo escribís así, ¿ves? X por raíz de x. Si vos derivás, error no te da, ¿sí? O sea, quiere decir que entendió lo que vos le pusiste. Hay que ver si lo entendió bien. Acá, obviamente, esto sería x a la, bueno, 3 medio menos 1, te queda la 1 medio, está bien, 3 medio por raíz de x. Esta derivada es correcta. ¿Qué pasa si vos le pones el asterisco, o sea, el por? ¿Ves que yo apreté en mi computadora la tecla asterisco? Y fíjate lo que me pone, el punto de multiplicación, ¿sí? Ujú. A ver qué hace. Eso es lo que no Debería ser entiendo. lo mismo, sí, hace lo mismo. O sea, es indistinto escribir el por o no escribir el por, ¿sí? Si a Ok. vos, por una cuestión de escritura, te resulta más seguro, tenés más seguridad al escribir el por, escribilo, no hay problema, porque veo que no hace nada, digamos. Uno porque está acostumbrado a escribirlo así, ya, ¿sí? Ujú. Sí, pasa que Bien, hoy hubo un término que sí o sí necesitaba poner por porque me quedaba T por E elevado a la tanto. Y no sabía cómo sí, poner el pero ahí por. no importa, o sea, porque es lo mismo que teníamos hoy, x por e, lo escribís así, x por e elevado a la, no sé, x menos 2. No, es lo mismo, no hay problema. Y si querés le pones el puntito acá, Y en pero el va a tener GeoGebra lo mismo. también es el asterisco. ¿Eh? En el GeoGebra también es el asterisco. Sí, Bueno, sí, ok, sí, sí, sí. El por, sí, nunca con el punto. Bueno, gracias. ya que estabas hablando de la multiplicación y la... Vamos a ver acá. Regla del producto y regla del cociente, ¿sí? Simplemente esto, un repaso rápido. Cuando yo tengo el producto de dos funciones, producto, la derivada es la primera, o sea, yo tengo dos funciones, u y b. Derivo u y la multiplico por b sin derivar y le sumo u sin derivar multiplicada por la derivada de b. ¿Sí? Eso dice en la regla del producto. Y la regla del cociente, ¿qué dice? Algo parecido, nada más que en lugar de sumar, vamos a restar y el resultado lo vamos a dividir por la función denominador al cuadrado. ¿Sí? En este sentido, algo que voy a remarcar es que cuando hacemos la derivada del cociente, no tenemos que perder de vista que acá sí importa el orden, ¿sí? No es lo mismo u derivada por b menos u por b derivada
que al revés. ¿Sí? Acá en el producto no importa porque es una suma, pero acá sí importa porque aparece un denominador y aparece una resta. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido. Tengo esta función, p por el logaritmo de 2p. Bueno, acá, a pedido de Lucas, vamos a sacar el punto. ¿Sí? El asterisco, perdón. Entonces, ustedes fíjense que acá, ¿qué reglas aplicarían acá para derivar? ¿Qué regla aplicarían? ¿La de qué? ¿La del? La del producto, tenés que definir cuál es U y ¿Cuál cuál es del B. producto y cuál más? O sea, porque acá yo identifico que tengo un factor que tiene la variable independiente y otro factor que tiene la variable independiente, pero no están uno dentro del otro, están multiplicando. Entonces uso la regla del producto. ¿Y qué otra regla voy a usar acá? Yo no me acuerdo el nombre, pero es la que te queda uno sobre. No, 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 no. No, pero sí, bueno, pero aparte, ¿qué otra regla? Y la de la suma adentro. ¿Y cómo se llama esa? Que vimos recién, la regla Ah, de la cadena. de la cadena. ¿Por qué? Fíjense, acá dijimos, esto ustedes pueden interpretarlo como funciones separadas, ¿sí? Yo tengo la función P solita, que le puedo llamar U. Tengo la función logaritmo natural de 2p más 1, que le voy a llamar B. Y dentro de la función B, tengo otra función que es una función suma, que le puedo llamar S. ¿Entienden? Ese es el razonamiento que ustedes tienen que ir haciendo para ver qué regla aplican. Entonces, miremos primero la regla del producto. O sea, siempre vamos a ir desde lo más afuera hacia lo más adentro. ¿Sí? Regla del producto. Identifiqué mis dos funciones, P y logaritmo natural de 2P más 1. ¿Sí? ¿Qué me decía la regla del producto? ¿Se acuerdan? La primera derivada por la segunda sin derivar. ¿Tá? ¿Cuál es la derivada de P? Uno. 1. ¿Sí? ¿Qué regla usaste, Amparo, para decirme eso? Lo vi en una tabla que dice que x es igual a uno. La Claro, derivada de y. ¿y qué regla se está usando ahí? Si yo tengo P y quiero derivarlo, ¿qué regla uso? O sea, o si tengo X, ¿no? La variable sola. La Yo vi regla del, que era una constante y que era cero, pero creo que es la lineal. claro, P no es una constante, P es la variable. Claro. Si El ustedes número tuvieran solo es la P constante. al cuadrado, P al cuadrado, ¿qué regla utilizan para derivar? La de la potencia. De la potencia. Y si tienen P, ¿cuál usan? También es como si tuviera También un uno. Claro, la de la potencia, porque acá el exponente es 1. Por eso les da 1 la derivada. Porque 1 bajo el exponente me queda 1 por P y al exponente que tengo acá arriba le tengo que restar 1, ¿se acuerdan? 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. P elevado a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, va. Bien. Ahí va.
Derivada entonces de P. ¿Cuánto es? Dijimos 1 por la derivada de la otra función, perdón, sin derivar. O sea, queda igual, logaritmo natural de 2p más 1. ¿Sí? Le tengo que sumar, ¿qué cosa ahora? Le sumo u, que sería la p sin derivar, por la derivada De la segunda. de esta función b. ¿Y cuál es la derivada de esta función b? Ahí tengo que aplicar esta reglita que les puse acá, la regla del logaritmo natural. ¿Qué me dice esa regla del logaritmo natural? La derivada del logaritmo natural de u es igual a la u, o sea, lo que está acá adentro, al argumento derivado dividido u. ¿Sí? Entonces, dijimos hasta acá. La derivada de p es 1 por la segunda sin derivar. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y le sumo la primera sin derivar, o sea, p, por la derivada de logaritmo natural de 2p más 1. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de 2p más 1? Vamos a hacerlo como aparte, si ustedes quieren, ¿sí? O sea, b derivada. ¿Qué me dice la regla? Tengo que derivar el argumento. ¿Cuál es el argumento? 2p más 1. ¿Sí? Argumento derivado sobre u, o sea, sobre el argumento. 2p más 1. ¿Cuál es la derivada entonces de 2p más 1? Acá tengo una suma. ¿Sí? La derivada de 2 por p, ¿cuánto es? 2p. No, 2p no. 2. ¿Por qué? Porque acá ustedes, acuérdense que tienen la derivada de una suma. O sea, tienen que derivar esto y tienen que derivar esto. 1 es una constante, la derivada es 0. Y la derivada de 2p es 2, o sea, el coeficiente, por la derivada de p. Y hoy dijimos que la derivada de p solita era 1. ¿Se acuerdan? Entonces 2 por 1 es 2. Entonces esto me queda 2 sobre 2p más 1. Y lo de arriba está mal, entonces. No, ¿por qué? Esta es la derivada de b. ¿Sí? Nosotros habíamos llegado hasta acá. Y teníamos que sumarle la primera sin derivar, o sea, p, que sería esta, multiplicada por la derivada de b. Y la derivada de b dijimos que era 2, está acá abajo escrito, 2 sobre 2p más 1. ¿Está? ¿Se comprendió o no? Y el primer logaritmo está por regla, digamos. Va ahí, el que está sumando. ¿Este? Sí. Claro, porque acordate que era, en el primer término vos tenías la segunda función, o sea, b, sin derivar. Se te queda igual. Como acá, como en el segundo término, la primera función te quedó sin derivar. O sea, p queda igual. P es p. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien, rapidito. Veamos en el simbolab. A ver si nos da lo mismo. Tenemos la derivada sería de x por el logaritmo natural de, yo le pongo x, acuérdense, porque así lo entiende el software. Por el logaritmo natural, ¿de cuánto era? De 2x más 1. ¿Así? Sí. Sí. Bueno, ahí va. A ver qué tira.
Bueno, acá está, ¿ven? Logaritmo de 2x más 1 sobre, más 2 por x sobre 2x más 1. ¿Sí? Es lo mismo que nos dio por acá. ¿Estamos? Así que por ahí vamos bien. Bueno, acá un poquito lo que yo les hice acá aparte, ¿no? Esto si quieren ir sacándole foto o copiando en el problema. Bueno, y acá tengo la regla, acá tengo una función, ¿sí? Que es un cociente. ¿Está bien? La regla del cociente, si nosotros recordamos, no sé por qué motivo esto no se esconde. Ahí va. La regla del cociente, como le expliqué acá, es similar a la del producto, nada más que voy a tener una diferencia y hay un denominador que aparece por ahí. Entonces, acá nuevamente identifico función del numerador y función del denominador, ¿sí? La primera o la del numerador derivada. ¿Cuánto es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? Perdón. 1. 1. 1. Por la segunda sin derivar. O sea, esta queda igual. ¿Está bien? Menos u, o sea, la función del numerador sin derivar, que sería X. x, por la del denominador derivada. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Lo mismo. E a la x. ¿Sí? Dividido el denominador al cuadrado, o sea, e a la x al cuadrado. ¿Sí? Ahí. Dijimos e a la x, ¿sí? Porque quedaba igual, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada, que queda igual, dividido e a la x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo podríamos escribir de otra manera esto? ¿Cómo podemos simplificar esta función derivada? ¿Sacando qué cosa? Factor común. Factor común. ¿Qué sacas como factor común? E a la X. E a la x. ¿Sí? Si yo saco factor común e a la x, esto va a quedar, el numerador va a quedar escrito como e a la x multiplicado por qué? 1 menos X. 1 menos x. ¿Sí? Y puedo simplificar el factor común que saqué con el denominador, que también es e a la x. ¿Sí? Entonces la función me quedaría de esta manera. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quieren que lo hagamos con el Symbolab? ¿Por qué A ver si se no. simplificaría el exponente 2 de abajo del divisor? Ahí voy. X dividido e a la x. A ver qué nos da la derivada. Ahí está, ¿ven? 1 menos x sobre e a la x. Nos da lo mismo. ¿Por qué se simplifica? ¿Me preguntaste, Elena? Porque vos acá sacaste factor común. Uy. ¿Sí? Entonces, vos acá tenías una suma en el denominador y ahora la transformaste en un producto. ¿Sí? Yo ahora tengo un producto acá. E a la x por 1 menos x. ¿Sí? Como es un producto, yo puedo simplificar algo del numerador con algo del denominador. ¿Sí? Fíjate que acá tenemos en el numerador e a la x y en el denominador e a la x. ¿Sí? Pero este está al cuadrado. Es como en realidad lo que vos estás haciendo acá
es lo que llamamos el cociente de potencias de igual base, ¿se acuerdan? O sea, yo tengo e a la x dividido e a la x al cuadrado. Tengo la misma base, ¿y qué hacíamos cuando dividíamos? ¿Se acuerdan? Restábamos las potencias. Yo acá tengo un 1 en realidad. Entonces, este cociente quedaría igual a e a la x elevado a la 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. ¿Sí? O sea que esto es lo mismo que escribir 1 sobre e a la x. Por eso te queda ahí, lo simplificás. ¿Sí? No sé, Elena, si te respondí. Sí, sí, ahora entendí. Me colgué en contestar. Bien. Bueno, a ver, ya que estamos con esta función que me parece bastante interesante, vamos a hacer un análisis de esta función. Acá no sé qué hay, acá atrás yo tapo y después me olvido lo que hay. A ver, bueno, mira la X, perfecto. Si ustedes tuvieran que hacer un análisis de esta función, ¿sí? Esta, x por e a la x, ¿sí? Vamos a comenzar hablando del dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Estamos acá, ¿no? F de x. ¿Cuál es el dominio de la función? Yo no Hello. sé bien dónde te tenés que ¿Cuál es el fijar. dominio de la función? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo? A ver, pregunta. ¿Cómo determinamos el dominio de una función? Buscando las restricciones. Buscando las Claro, tenemos que restricciones. buscar. Nosotros siempre vamos a partir de la base de que el dominio de todas las funciones, ¿sí? Que están, o sea, de una función cualquiera que no está dentro del contexto de un problema, son todos los reales, ¿sí? Vamos a partir de esa base. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta los reales, ahora miro, ¿sí? Efectivamente, como decía Amparo, si hay restricciones. ¿En qué tipo de funciones yo tengo restricciones? Cuando aparecen qué tipo de operaciones. El denominador no puede ser 0. Bien, o sea, cuando tengo una función de tipo racional, ¿sí? O sea, una función de tipo 1 sobre x, ¿sí? Cuando la variable aparece en el denominador, ¿sí? Porque acá yo tengo que pedir que el denominador siempre sea distinto de 0. Ahí tengo una restricción. ¿En qué otro tipo de operaciones aparecen restricciones? En las raíces. En las raíces cuadradas o pares, ¿sí? Cuando yo tengo esto, ¿qué tengo que pedir? Que sea mayor a 0. Exacto, que el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Y en qué otro tipo de funciones? En los logaritmos. Logaritmo natural de x o logaritmo decimal de x. ¿Qué tengo que pedir acá? Que el argumento sea como.
Positivo. Siempre positivo. Entonces, mirando esta función, ¿aparece alguna de estos tres tipos? Sí, no puede, el valor de la x tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque si no te hacen cero el denominador. El denominador es e a la x, ¿sí? Entonces yo digo, en el denominador aparece la x, perfecto. Yo tengo que pedir que e a la x sea distinto de cero. Ahora yo le hago la pregunta inversa. E a la x, ¿sí? O mejor dicho, ¿hay algún valor de x para el cual e a la x es igual a cero? Cuando es 1, Digamos, ¿qué ecuación quiero que resuelvan? ¿Hay algún valor de x para el cual esta expresión es igual a cero? no hay. ¿Por qué no hay? Porque elevado a la cero da 1. Claro. A ver, miremos un poquito esto, pensemos, razonen. Por eso les digo, no respondan por responder, chicos. Piensen, usen la cabeza antes de responder. ¿La x aparece en el denominador? Sí. Lo que yo me tengo que preguntar ahora es, ¿existe algún valor de x que hace cero el denominador? La x está en el exponente, no en la base. Entonces, e es un número que es distinto de cero. ¿Sí? E es un número. Cuando la base de una potencia es distinta de cero, ¿sí? Es distinta de cero. ¿Existe algún exponente para el cual esa potencia es igual a cero? O le cambio la pregunta. ¿Cuándo cuando una potencia me da como resultado cero? Cuando el exponente es 0, Si el exponente fuera cero, o sea, e a la cero, ¿cuál es el resultado de esto? 1. 1. ¿Sí? Vuelvo a preguntar. ¿Cuándo el resultado de una potencia es igual a cero? Cuando la base es 0. Cuando la base es cero. ¿Esta base es igual a cero? no. No. No, es distinta de cero. Entonces, esta potencia nunca me va a dar cero. Por lo tanto, no hay restricciones. ¿Sí? El dominio siguen siendo todos los reales. ¿Estamos? Porque no hay restricciones. Bien. Ahora decimos lo siguiente. Yo quiero ver el comportamiento de esta función. ¿Sí? El comportamiento. Si crece, si decrece, si tiene puntos críticos, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Bien? ¿Cómo hago para analizar eso? ¿Cómo hago para analizar los puntos críticos? ¿Qué tengo que ver? Cuando crece y decrece, ¿no era? Sí, pero ¿qué uso para analizar los puntos críticos? La La segunda gráfica. La derivada. La derivada. La gráfica todavía ni la vimos. ¿Sí? Es al revés. Vos con esto vas a hacer la gráfica. ¿Qué otra cosa me interesa para saber el comportamiento de la función? Conocer. ¿Se acuerdan cuando analizábamos las funciones? ¿Qué hacíamos? Mirábamos el dominio, los ceros de la función. ¿Cómo calculo los ceros de la función? Son aquellos valores de x donde f de x vale ¿cuánto?
0. 0. 0. ¿Sí? Calcúlenme los ceros de la función. Vuelvo a insistir. Cuando yo digo calculen, no necesariamente tienen que hacer un cálculo. ¿Sí? Fíjense esa función. Es fácil determinar el cero de la función ahí. ¿Cuál es el único cero que tiene? ¿Cuál es el único cero que tiene? A ver, cuéntenme. X igual a 0. La X. ¿Por qué? Ustedes pueden despejar X de acá. Lo que pasa es que en realidad, si intentan resolver esto, cometerían el típico error de decir X es igual a 0 por E a la X. ¿Sí? Cosa que no sería del todo correcta porque, ¿sí?, yo estaría multiplicando por un factor que tiene X, ¿sí? Y si lo multiplico por 0, estoy eliminando esa X, digamos, y podría perder soluciones, lo que se llama perder soluciones. Ahora bien, entonces, ¿cómo hago para determinar ese 0? Teóricamente, ¿sí? Conceptualmente. ¿Yo qué tengo acá? Un cociente, ¿sí? Un cociente, una división. Para que una división me dé como resultado 0. Es igual a X, ¿no? No, para que un cociente me dé como resultado 0, ¿sí? ¿Quién tiene que valer 0? ¿El numerador o el denominador? El numerador. El numerador. Entonces, para calcular o para resolver esta ecuación, yo lo que tengo que decir es justamente eso. Para que un cociente sea igual a 0, el numerador tiene que ser 0. En este caso, el numerador es X. Ya me quedó la resolución. X igual a 0. Acá tengo el 0 de la función, que es el único. Hay un solo 0 de la función. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa nos interesaba en una función a la hora del comportamiento gráfico? Calcular, ¿qué cosa? La ordenada del origen. ¿Sí? La ordenada del origen era el valor de la función cuando ¿qué? Cuando X vale 0. Cuando X vale 0. O sea, tengo que calcular F en 0. ¿Sí? O sea, esto va a ser 0 dividido E a la 0. ¿Cuál es el resultado de ese cociente? 0. 0, porque esto me da 0 dividido 1, ¿no? E a la 0 es 1. Entonces igual a 0. Bien. Entonces,
Tenemos el dominio, tenemos los ceros, tenemos la ordenada del origen. ¿Sí? Bien. Miremos los puntos críticos. Dijimos que para calcular los puntos críticos tenemos que mirar la derivada. La derivada ya la calculamos, es esta que está por acá. ¿Cómo calculo esos puntos críticos? ¿Se acuerdan cómo los definíamos? Son aquellos valores de x donde la derivada vale ¿cuánto? 0. 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Igualo la derivada a 0. Bien. ¿Cómo? Resuélvanme esta ecuación. Usen la cabeza. Usen el cerebro. Qué amor de persona mi profesor, por favor. ¿Qué más? No dicen, usen la cabeza, usen el cerebro, usen su mente. ¿Qué está diciendo burro acaso, señor? ¿Qué cosa no entendiste, Lucas? Va, estoy medio atrasado, capaz. Sí, no, era de hoy. Ah, bien. ¿Cómo Igual pensamos? tampoco lo entiendo. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Pasar e a la x para el otro lado? Piensen, chicos, el tipo de ecuación que tienen. Piensen el tipo de ecuación. Es lo mismo que hicimos acá. Si tengo un cociente, para que un cociente me dé 0, ¿quién tiene que valer 0? El numerador. El numerador. Entonces, ¿yo qué hago? Acá. Esto, por eso digo, es conceptual. ¿Sí? Conceptual. Yo voy a mirar en este caso qué valores hacen 0 el numerador. ¿Sí? Entonces voy a igualar el numerador a 0. Si yo despejo x acá, x es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Con lo que sí tengo que tener cuidado, ¿sí? Acá nosotros, con el dominio de la función, dijimos, el dominio son todos los reales. Perfecto. De la función f de x. ¿Sí? Yo acá estoy analizando la derivada, entonces tengo que volver a mirar, ¿sí? A mirar el denominador. Porque yo cuando hago la derivada, esa función cambia. O sea, es la función derivada. Entonces puede ser que tenga alguna restricción acá. Pero en este caso veo que el denominador es el mismo, es e a la x. Y eso no me genera ninguna restricción. Por lo tanto, listo, ya está. Lo miré al principio para ver si había... ¿Por qué digo esto? Porque vamos a suponer que el denominador hace que haya una restricción en x igual a 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Como me coincide el punto crítico con la restricción, me coincidiría, ¿no? Entonces, en realidad, ese punto crítico no sería ni un máximo ni un mínimo, porque justamente ahí voy a tener una restricción. ¿Está? Pero bueno, no es el caso, simplemente para que ustedes siempre vayan mirando todo, ¿sí? X igual, o sea, en X igual 1 tengo un punto crítico. ¿Sí? Bien. Ahora analicemos el crecimiento o decrecimiento. O sea, quiero ver si este punto crítico es un máximo, un mínimo o ninguno de los dos. ¿Qué hago para eso? ¿Se acuerdan que ayer dijimos los puntos críticos y las restricciones que hacen? Parten el dominio de la función. Yo acá, mi dominio son todos los reales, de menos infinito a infinito. ¿Sí? ¿Tengo restricciones? Dijimos no. Perfecto, no hay ninguna restricción. ¿Tengo un punto crítico? Sí. ¿Dónde? En x igual a 1. ¿Sí? Entonces acá en 1 yo tengo mi punto crítico. Ese punto crítico hace que mi dominio se parta o se divida en dos intervalos. ¿Cuáles son esos dos intervalos?
Menos infinito y más infinito. No. De menos infinito ¿hasta dónde? A 1. Hasta 1. Ah, Hasta el punto crítico. claro. ¿Y el otro intervalo cuál es? 1 más infinito. Exacto. De 1 a más infinito. ¿Está? Esos son los dos intervalos. O sea, desde donde empieza mi dominio, ¿sí? Que es menos infinito, hasta el punto crítico, tengo un intervalo. Desde el punto crítico hasta donde termina el intervalo, el dominio, tengo el otro intervalo. ¿Tá? Si tuviera más puntos críticos, voy a tener más intervalos. ¿Se entiende? Bien, ¿y ahora qué hago acá? ¿Se acuerdan lo que hacíamos ayer? Voy a elegir, ¿qué cosa? Un valor de X voy a elegir un valor de X que esté dentro de cada intervalo, ¿sí? Entre menos infinito y 1. Elijo un valor, el que ustedes quieran, ¿sí? Yo en mi caso voy a elegir el 0, ¿sí? ¿Y qué hago con ese valor? Veo, ¿se acuerdan que yo lo que me interesa para saber si la función crece o decrece, ¿qué es? El signo de la derivada, ¿sí? Si el signo era positivo, ¿qué pasaba? Crecía. Y si era Crece. negativo, decrece. Exactamente. Entonces, elegí x0. Entonces, ¿qué calculo? F derivada en 0. ¿Sí? F derivada en 0. F derivada en 0. Ahí está. F derivada en 0. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que la derivada es esta función que tenemos acá? Entonces esto va a ser 1 menos 0 dividido e a la 0. ¿Sí? ¿Qué resultado les da esto? 1. 1. ¿Sí? O sea, en realidad me interesa el signo. Es positivo. Más 1. ¿Sí? Entonces, para x0 la derivada es positiva. Y si es positiva, dijimos que la función crece. ¿Sí? Ahora háganme lo mismo con algún valor de x para el otro intervalo. Y díganme cuál es el signo de la derivada y si crece o decrece. Elijan cualquier valor, el que ustedes quieran. Yo usé el 2. 2, dale. 2. ¿Qué te dio? ¿Signo? 0,3. ¿Cómo? Negativo. El signo nada más, negativo. Por lo tanto, la función Decrece. decrece. ¿Sí? No, ey, gordo, me vas a romper el cajón, pendejo. Entonces, si, o sea, ¿a qué conclusión llegamos acá? Digamos, si lo pensamos gráficamente, ¿qué le está pasando a esta función? De menos infinito a 1, viene creciendo. ¿Sí? Llega a 1 y empieza a decrecer. Por lo tanto, en x1 tenemos ¿qué cosa? ¿Qué tipo de punto crítico? Un máximo. Un máximo.
¿sí? En este caso le vamos a llamar, le podemos decir que es el máximo absoluto, o sea que es el punto más alto al que llega la gráfica. ¿Podemos asegurar eso? No, ¿Por qué no? porque después no sabes cómo sigue la gráfica. Claro, exactamente. Acá sabemos que sigue, en realidad no sabemos lo que pasa antes. ¿Qué quiero decir con esto? Otro punto crítico no tenemos. Punto crítico. Pero ¿qué puede pasar? Lo que yo tengo que ver ahora para ver, por ejemplo, ustedes fíjense que acá este dice, crece, decrece. Si esta función llegaría a un mínimo y volvería a crecer, o venía decreciendo y acá hubiese empezado a subir, yo debería tener otros puntos críticos, ¿sí? O sea, mínimos, pero no los tengo en este caso. Por lo tanto, puedo llegar a decir, puedo concluir que va a ser el máximo absoluto. ¿Sí? ¿Por qué digo puedo? Porque en realidad lo que yo tengo que ver, además de los puntos críticos para ver el crecimiento, es qué cosa. Es ver los límites. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la función tiende a infinito y tiende a menos infinito? ¿Sí? O sea, no siempre digo esto, cuando yo tengo un punto crítico es un máximo o mínimo absoluto. ¿Sí? Puede ser que sea relativo porque la función, si en un momento crece hasta el infinito o decrece hasta el infinito, bueno, entonces ese máximo o mínimo que yo calculé no es absoluto. ¿Por qué? Porque hay valores de la función mayores a ese. ¿Sí? Pero bueno, en este no sería el caso, porque yo veo que es un máximo y la función antes de ese máximo viene creciendo. ¿Sí? No hay otro punto crítico, no hay nada que me diga que esta función venía decreciendo y después empezaba a subir. Bien. Tenemos los puntos críticos, ¿sí? ¿Cuál sería, si ustedes tuvieran que graficar, ¿sí? ¿Cuál sería el punto crítico? O sea, las coordenadas del punto crítico. Uno, cero. 1, 0. A ver, para que me perdí. ¿Por qué 1, 0? ¿Cómo calcularon el 0? Guille, te hago una pregunta. Sí. ¿Viste cuando vos calculás un punto en la F'? Por ejemplo, Sí. cuando calculaste x0 y te dio 1, ¿esa es la pendiente de la recta tangente? Cuando calculé qué cosa, X0. X0 en F' y te dio 1. La de abajo. Acá. Sí. Y te dio 1. ¿Ese es la pendiente de la recta tangente que corta ese punto o no? Vos hablas. Es una pregunta, ¿no? Sí, ¿esto o esto? Eso. Ah, claro. Vos acá lo que estás diciendo es que la derivada cuando x vale 0, ¿sí? Es igual a 1. Este 1 es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto, ¿sí? 0, F en 0. Acá es donde ustedes recién me dijeron el punto crítico es 0, 1. No, 1, 0. ¿Qué hice? ¿Sí?
Ustedes me dijeron eso. ¿Cómo calcularon ese 0? Yo no lo tengo. Posta que yo no lo tengo. Escuché dos personas que me dijeron 1-0. Creo que fueron Lucas y Luciano. Creo. ¿En qué gráfica? Cuando X vale 1, Sí. X y vale vale 1. Ya sabemos que el punto crítico está en X1. ¿Cuánto vale la coordenada Y del punto crítico? ¿Cómo la calculan? reemplazando X por 1 ¿A dónde? en la función prima. O ¿En no, F'? o en la original tiene que ser. Eso es lo que ustedes me tienen que responder. El punto crítico, ¿de quién es? ¿De la derivada o de la F original? De la derivada. No, de la F original. Yo uso la derivada para calcular el punto crítico. ¿El punto crítico de quién? De la función original. O sea, de X sobre E a la X. Yo no tengo que perder de vista que lo que yo estoy analizando es F de X, no F derivada de X. Entonces, el punto crítico es 1, F en 1. F en 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale F en 1? Entonces ahí me tengo que ir a la función original. Acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale F en 1? Si mi F de X es X sobre E a la X, ¿cuánto vale F en 1? A mí me dio 0,36. Reemplazo X por 1. 1 Claro. dividido E a la 1. Y esto me da como resultado 1 sobre E. ¿Sí? Ustedes lo expresaron en número decimal, que está correcto. Yo lo voy a dejar así, 1 sobre E. Entonces, el punto crítico es 1 sobre... bueno, a ver, para un poquito. 1 sobre E. Pero... vamos a hacer así porque siempre me hace lo mismo esto. 1 sobre E. Yo no entendía ahí por qué pones 1 sobre E y no lo resolvés, digamos, en E a la 1. E a la 1 es E. Ok. Sí, no, yo puse todo en la calculadora, puse 1 sobre... Claro, cualquier base elevado a la 1 me da la misma base. ¿Está bien? Generalmente esto se escribe así, ¿por qué motivo, gente? Porque es una cuestión de precisión, ¿sí? Yo dejo 1 a la E. Escribir 1 a la E o 1 sobre 2,71 o el resultado que les dio a usted el cociente es lo mismo, ¿sí? Pero es preferible siempre dejarlo así por una cuestión de precisión, nada más. Entonces, tenemos nuestro punto crítico, ¿sí? Ahí. Para calcular el punto crítico usamos f de x. No tienen que perder de vista, yo sé que esto puede confundir, por eso tienen que prestar atención, que yo estoy analizando f de x, ¿sí? F de x. Bien. Y ahora podemos analizar la concavidad de la función, ¿sí? Para analizar la concavidad de la función, ¿qué necesito?
La derivada de la derivada. La segunda derivada. ¿Sí? Entonces, ya que estamos, esto vamos a hacerlo más sencillo ahora, por una cuestión de tiempo. Ustedes después, si quieren, lo hacen a mano para practicar. ¿Sí? Vamos a usar el Symbolab, vamos a hacerlo más fácil. Esto sería f. ¿Y en el Symbolab hay alguna función como, o sea, derivada segunda? Así como aparece derivado. Es la derivada de la derivada. Ah, claro. La verdad, si me preguntás, no sé porque nunca Claro, hacer de vuelta el yo lo voy resultado haciendo de primero. paso. Es muy difícil que arranques con la segunda derivada. Siempre arrancas de la primera y después la segunda. Entonces, Ah, tengo ok. que derivar 1 menos x sobre a a la x. ¿Sí? 1 menos x dividido e a la x. Derivemos. Bien. ¿Qué me quedó acá? Acá. Fíjense. Menos x más 2 sobre e a la x. Es cóncavo hacia abajo. Pará, menos x más 2 sobre e a la x. Acá, bueno, este menos lo podemos sacar porque aplicamos la regla del paréntesis, ¿se acuerdan? Cambiamos los signos de adentro. ¿Sí? Este menos se va a hacer más y este más se va a hacer menos. ¿Sí? Entonces, eso me queda positivo y este lo saco. Entonces me queda x menos 2 sobre e a la x. ¿Ah? De vuelta, ¿qué tenemos que hacer para analizar ahora los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión eran aquellos donde f derivada de x era igual a ¿cuánto? 0. 0. ¿Sí? Entonces, igual a 0 la segunda derivada. Mi segunda derivada es x menos 2 sobre e a la x. Bien, ¿para qué valores de x esta ecuación me da 0? Para 2. Para 2, ¿sí? Tengo que ver de vuelta cuando el numerador se hace 0. O sea, lo que hago es numerador igual a 0. Y despejo x. X igual a 2. Perfecto. Entonces, este valor que está acá, va a partir mi dominio en 2. Hago lo mismo que hice acá con la primera derivada. Lo mismo. ¿Sí? Yo ahora, ¿qué pasa? Tengo mi dominio, que dijimos que iba de menos infinito a infinito, y tengo un corte, digamos, ¿en qué valor? En x igual 2. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a generar dos intervalos. ¿Cuáles son esos dos intervalos? Menos infinito 2 y Sí, 2 más infinito. exacto. Menos infinito hasta 2 y 2 infinito. ¿Sí? Y hago el mismo procedimiento que hice acá. Elijo un valor de x dentro de los intervalos, pero ahora voy a mirar la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, elijo un valor. Acá puedo elegir de vuelta el 0. Acá, obviamente, dijimos, voy a analizar la segunda derivada. El signo. ¿Qué signo les da la segunda derivada para x igual 0? Negativo.
Positivo. Cero. Si x vale 0. 0 menos 2, ¿cuánto es? Menos 2, o sea, negativo. Y el denominador es siempre positivo. ¿Sí? Entonces, negativo dividido positivo, negativo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la función es Cóncava hacia abajo. hacia abajo. Muy bien. Y ahora hago lo mismo para el otro intervalo. Acá podemos, por ejemplo, elegir el valor 3. A ver, bueno, mañana jueves yo curso a partir de las 8, ¿no? Mm. Te va a dar positivo. Te da positivo. O sea que la función es Cóncava hacia arriba. exacto. Entonces en 2, ¿tengo un punto de inflexión? Sí. Sí, porque cambia la concavidad. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto de inflexión? X vale 2. Evalúas f en 2. Eso, y evalúo la f original en 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale? A ver, díganme el valor de f en 2. ¿Se acuerdan que nuestra f era esta? ¿Sí? Entonces yo ahora evalúo f en 2. 0,27 mediamente. Pero Ya. claro, debía empezarlo en... Yo lo dejo así. Sí. 2 sobre e al cuadrado. ¿Está? Sobre e al cuadrado. Ese sería mi f en 2. Vamos a escribirlo así. 2 sobre e al cuadrado. ¿Sí? Yo lo dejo escrito así. Ustedes, si les gusta más los decimales, lo dejan con decimales. Bien. Entonces, vamos a pensar un poquito lo que tenemos acá. Si ustedes tuvieran, digamos, si ustedes tuvieran que graficarlo a mano a esto, hacer lo que se llama un bosquejo, esto yo lo voy a hacer rápido, después lo vamos a ver con el GeoGebra. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos un sistema de ejes coordenados. ¿Qué voy a marcar acá? Y voy a ir marcando los puntos claves que fui calculando. ¿Sí? O sea, un poquito por acá. A ver, dijimos, ordenada del origen. ¿Cuánto valía la ordenada del origen? ¿Cero o no? ¿Sí? Sí. Entonces, la ordenada del origen va a estar acá. Ceros de la función. ¿Cuál era el cero de la función que yo había encontrado? Ceros. Acá, ¿se acuerdan? Dijimos que en X, 0. ¿Sí? Entonces, el 0 también va a estar en el origen de coordenadas. Cuando X vale 0, Y vale 0. O sea que la función pasa por acá. Puntos críticos. Habíamos encontrado que nuestro punto crítico era 1, o sea, X1. Voy a hacer así. Vamos a suponer que acá tenemos el 1, el 2, el 3. El punto crítico estaba en 1, 1 sobre E. ¿Se acuerdan? ¿Qué valor tenía 1 sobre E? Me dijeron ustedes, 0, 39 creo que era. 0,4. 0,3678.
Bueno, más o menos ese valor estaría por acá, ¿sí? 1 sobre E. ¿Está? Entonces, mi punto crítico era x1, 1 sobre E. Por ahí tengo el punto crítico. Punto crítico. ¿Sí? Acá nosotros decíamos que la función, ¿se acuerdan? Venía creciendo, que el punto crítico era un máximo y empezaba a decrecer. Ahora, si a partir del punto crítico empezara a decrecer, esto no decrece, sería algo así. ¿O no? Sí, hasta el punto de inflexión. Claro, pero si ahora pregunto, si está o sea, si acá decrece, yo veo que acá corta el eje X en otro punto, sin embargo, yo encontré un solo cero de la función, no dos. ¿Por qué no me aparece el otro cero? Porque puede ser que decrezca, pero no toca el eje X. Exactamente, bien. Vuelve a Entonces, cero. miremos el punto de inflexión. El punto de inflexión dijimos que era 2 sobre E al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto les da ese valor 2 sobre E al cuadrado? 0,27. Bien, 0,27. Aproximadamente está por acá. Acá tengo el punto de inflexión. Ahora, ¿sí? Y dijimos, en el punto de inflexión, la curva venía cóncava hacia abajo y cambiaba cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Desde menos infinito hasta el punto crítico, dijimos crece. Y tiene que pasar por acá por la ordenada del origen, y él es el cero de la función. Entonces, viene creciendo hasta el punto crítico. Y acá empieza a decrecer. ¿Sí? Desde menos infinito hasta el punto de inflexión, dijimos es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Hasta acá venimos bien, es cóncava hacia abajo, se hace curva hacia abajo. Y desde acá empieza a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Esto sería algo así. Acá, si bien yo no me voy a meter ahora en eso, lo que hay que ver es si existe lo que se llama una asíntota horizontal. ¿Sí? Para ver si esta curva se empieza a aplanar, o sea, se empieza a aplanar en el tiempo, a ver si yo tengo, perdón, a ver, tengo x sobre e a la x era la función. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, esto es 1 sobre e a la x tiende a 0. Bueno. Lo vamos a dejar acá, no me voy a meter con el tema de las asíntotas. ¿Sí? Esto sería algo así. Acá. Veamos ahora qué nos dice el GeoGebra, simplemente para conocer la función. Vamos a analizar, vamos a hacer dos cosas que me gustaría antes de irnos. Vamos a ver la primera función, la función original. X dividido e a la x. Perfecto. Bien. Acá se acuerdan lo que yo les dije ayer. Lo que les dije el otro día. Miren esta función así como está. ¿Qué pasa acá? Acá parecería que la función está sobre el eje X, ¿ven? Sobre el eje X. Pero acuérdense que el otro día charlamos algo importante que era el tema de la escala. ¿Se acuerdan? Cuando yo vengo acá, la manito cambia a una doble flecha cuando me posiciono en el eje y estiro para cambiar la escala. ¿Ven? Cómo empieza a aparecer otra forma. ¿Sí? Si yo estiro ahora el eje X, ¿ven lo que pasa? Empiezo a ver otra cosa. Un poco la forma que vimos
recién. Fíjense, vamos a ver ahora, punto máximo, o sea, nuestro punto crítico. ¿Cómo lo calculábamos? El menú, este botón, el segundo menú, voy a buscar extremos, ¿sí? Los puntos críticos son puntos extremos. Elijo esa opción y simplemente un clic en la gráfica. ¿Ven? Y ahí me apareció el punto crítico, cuyas coordenadas las miro acá al costado. 1, 0,37, que era 1 sobre E. ¿Se acuerdan que ustedes me habían dicho? 1 sobre E. Era aproximadamente ese valor. O sea, esto es 1 sobre E. Punto crítico. ¿Sí? Y después teníamos el punto de inflexión, donde cambiaba la concavidad de esa curva, ¿sí? Y otra cosa que yo puedo encontrar, puedo verificar con el GeoGebra es las raíces o los ceros de la función. ¿Sí? Acá, bueno, me doy cuenta fácil, porque ya aparte lo calculamos, pero bueno. Elijo la opción raíces y hago un clic en la gráfica. ¿Ven? Dijimos que nuestro cero de la función coincidía con la ordenada del origen y era el origen de coordenada, 0, 0. ¿Sí? Punto de inflexión. El punto de inflexión no lo voy a encontrar, no lo voy a poder marcar a partir de este menú. Pero sí, a ver si yo no me equivoco. Profe, entonces no hay otra raíz. No, exactamente. Bueno, era lo que vimos hoy, porque cambiaba la concavidad. Sí, pero aparte, yo ya me doy cuenta porque cuando calculé los ceros de la función, apareció solo 1. A menos que yo me haya equivocado. Sí, tengo que revisar, pero si Sí, a estaba mí me todo... entró la duda porque como que sigue bajando. Claro, pero sigue bajando y en realidad lo que te va a pasar acá, ¿sí? Es que esta curva tiende, por eso dije lo de la asíntota, esto tiene una asíntota horizontal en el infinito, que es el eje X. Esto tiende a tocar el eje X, pero nunca lo toca. O sea, si vos amplías esto cada vez más, vas a ver que cuando te vas a infinito, la curva se aleja, o sea, se separa del eje X, nunca toca el eje X. ¿Sí? ¿Está? Entonces, nuestro punto de inflexión, en realidad, ¿qué nos decía? Fíjate vos, cóncava hacia abajo, y por acá, en 2, ¿se acuerdan que el punto de inflexión estaba acá? En 2. Y acá empieza a ser cóncava hacia arriba. Los puntos de inflexión, para que ustedes lo vean, si yo no me equivoco, acá en la barra de entrada del GeoGebra ponen punto, inflexión. Ven, y ahí aparece punto I y ahí le aparece menú. Punto de inflexión. Ah, pero esta me parece que no calcula para... A ver, bueno, vamos a probar. Punto de inflexión para la función h de x. Sí, no, me tira error. Me tira error porque solamente calcula punto de inflexión para funciones polinómicas. En este caso no vamos a tener suerte. A ver. Punto de inflexión. No. Solamente calcula punto de inflexión para para funciones polinómicas. Entonces ese sí lo van a verificar a mano. Miremos un poquito. ¿Cuál era el punto de inflexión que teníamos nosotros? 2. Y la coordenada ahí era 2 dividido e al cuadrado. ¿Así era? Sí. Bien. Ahí lo marqué al punto. ¿Ven? Lo escribo. Para escribir el punto, abren un paréntesis. Escriben la coordenada x, que en este caso es 2, coma, y la coordenada y. ¿Sí? Entonces acá marqué el punto de inflexión. ¿Vieron? Nosotros hoy dijimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos encontrado que a partir del punto de inflexión teníamos cóncava hacia abajo la función y después cóncava hacia arriba. Y dijimos, hasta acá viene todo bien, es cóncava hacia abajo. A partir de acá, es cóncava hacia arriba. O sea, yo podría haber pensado en esto. Cóncava hacia arriba, se va para arriba.
¿sí? Pero podría haber pensado esto. Claro, yo me imaginé eso que dibujaste. Claro, podría haber Pensé que pensado estaba... esto. Fíjense que son todas cóncavas hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esto efectivamente, fíjense una cosa? Si la gráfica hubiese tenido este comportamiento y se va para arriba, para el infinito, este punto crítico no hubiese sido un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque hay valores de f de x que están más arriba que él. Entonces hubiese sido un máximo relativo. Y esta función, digo, no tiene máximo absoluto porque seguiría creciendo hasta el infinito. Pero acá, por eso digo, en este caso particular, esta función, yo lo que tengo que ver es qué es lo que pasa en el infinito, ¿sí? O sea, digo, el límite de la función, esto ustedes vieron límite algo, ¿no? Esto es simplemente para que lo tengan. Cuando x tiende a infinito, este límite tiende a 0, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, si yo hago infinito sobre infinito, me da una indeterminación matemática. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo pienso así. E a la x es una función exponencial, ¿sí? Mientras que x es una función polinómica de grado 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tomo números muy grandes, ¿sí? Números muy grandes, e a la x, ¿sí? Va a ser mucho más grande que x. ¿Sí? O sea, el numerador va a ser más chico que el denominador. Cuando el numerador es más chico que el denominador, el cociente, el resultado de la división, siempre tiende a 0. ¿Se entiende? Este número siempre va a crecer mucho más rápido, se dice, va a crecer mucho más rápido que el numerador. Entonces, como el denominador es mayor que el numerador, esto tiende a 0. Tiende, no es 0, tiende a 0. Y ahí me doy cuenta que esta parte de la curva que dijimos que es cóncava hacia arriba, en realidad es cóncava hacia arriba, pero tendiendo a 0. ¿Sí? Y si no, lo verifican con el GeoGebra. ¿Está bien? Bueno, no pudimos, porque ya, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí lo que me interesa, gente, más que nada es... esto es lo que, antes de irnos, simplemente porque sé que va a entrar, son ejercicios típicos del cuestionario. Díganme cuál era la función derivada de esto. Yo no lo copié, por ejemplo. 1 menos x dividido e a la x. 1 menos x dividido e a la x. Perfecto. Esto es muy interesante que ustedes... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Yo tengo en este caso, ¿sí? Acá, tengo la f derivada. Vamos a suponer que yo no conozco la función original. Yo no la conozco. Y a mí me dicen, esta curva que vos ves acá es la f derivada de una función, es la derivada. ¿Sí? Y me dicen, ¿en qué intervalos la consigna sería, ¿en qué intervalos la función x crece y en qué intervalos la función decrece?
¿Qué tengo que analizar ahí? ¿Qué tengo que mirar a partir de la gráfica? El mínimo. ¿O no? ¿El mínimo? ¿Qué miraba yo de la derivada para saber si una función crece o decrece? El punto El punto crítico. de inflexión. El signo. El signo. ¿Sí? Miraba si era positivo o era negativo. En esta gráfica de la derivada, ¿sí? ¿Dónde la función derivada es positiva? O mejor dicho, gráficamente, ¿cómo identifico dónde la función es positiva y dónde es negativa? Profe, ¿puedes repetirlo o no? Sí, en un gráfico, ¿cómo identifico yo dónde la función es positiva y dónde es negativa? Donde crece positiva y donde crece negativa. Con la pendiente. Función. ¿Dónde la función, en este caso la función derivada, es positiva? Y cuando la pendiente es positiva. No, chicos, están diciendo Cuando se Está en hace el primer cero, cuadrante. no, tampoco el primer cuadrante. Por encima del eje X. El eje X. Tengo que mirar el eje X. Acá, eje X. Toda parte de la gráfica que esté por encima del eje X me indica que esa f de x es positiva. ¿Sí? Ustedes acuérdense que f de x, cuando yo hablo de f de x, hablo de valores de quién, de y. De y. ¿Sí? Entonces, los valores de y positivos son aquellos que están por encima del eje x, porque acá tengo el 0. Acá tengo los positivos de y y acá tengo los negativos de y. Entonces, toda parte de la gráfica que esté por encima del eje X va a tener una imagen o una función positiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si esta es la función derivada, ¿sí? ¿Dónde es positiva la derivada? Desde menos infinito hasta el 0 de la función. Hasta acá. Hasta acá es positiva. ¿Sí? Este valor es 1. Entonces ahí tengo lo que llamamos un intervalo donde la derivada es positiva. O sea, la derivada es positiva en menos infinito 1. Si la derivada es positiva en menos infinito 1, ¿qué pasa con la función original en ese intervalo? crece. Crece. Y eso lo verificamos si yo agrego a esta función la función original. Desde menos infinito hasta 1 crece. ¿Ven? Derivada positiva, función creciente. ¿Está? Profe, Sí. y ahí siempre que la derivada se haga cero con el eje X, ¿va a ser el punto crítico por arriba? ¿O justo ahí? Exactamente, porque justamente, ¿qué dijimos? Los puntos críticos son aquellos valores donde la derivada se hace cero. Si esta es la función derivada, lo que me va a marcar los puntos críticos son los ceros de esta función, de la función derivada. Entonces miro dónde corta el eje X. En este caso veo que hay un solo corte. Entonces, ¿qué voy a tener acá? En este cero de la función, el punto crítico. Tiene uno solo. ¿Está bien? Fíjense que en todo el resto del dominio de la derivada, la función es negativa, está por debajo del eje X. ¿Sí?
Entonces, desde 1 hasta infinito, f de x, f derivada de x, es menor a 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que desde 1 hasta infinito, mi función original decrece, porque es negativa. ¿Se entiende? Sí, sí. A partir de la derivada, yo puedo analizar también la concavidad de la función. ¿Está bien? Pero bueno. Creo que ya les subieron unas guías complementarias, creo que tienen varios ejercicios en el libro donde les muestra un gráfico, ya sea de la derivada, de la segunda derivada o de la función original, y ustedes tienen que empezar a sacar conclusiones a partir del gráfico. ¿Sí? Yo les recomiendo que hagan muchos ejercicios de eso y recuerden que el jueves a las 14 horas hay horario de consulta. Yo tengo horario de consulta. Creo que es el último horario de consulta. No. Jueves a las 14 estoy yo, jueves a las 16 está Nacho, por si alguno necesita. ¿Sí? Si puedo, el viernes podemos hacer otra clase de consulta antes del cuestionario, ¿sí? Que es el lunes, por si tienen dudas. Algunos me dijeron ayer que estaban medio atrasados con el estudio. Bueno, vamos a ver si para el viernes pueden avanzar y ponemos un horario de consulta, ¿les parece? Sí, Sí, profe, estaríamos. gracias. Bueno, gente, los abandono porque viene el otro profe. No sé si quieren ver algo, sacar una foto o algo antes. Yo no. Gracias, Guille. Bueno. Listo, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos.